Listo, buenas noches compañeras. Nos reunimos el día de hoy para conversar sobre la tarea 3, diagnóstico de la educación inclusiva. En esta oportunidad pues vamos a hacer todo un análisis acerca de colegios en específico y casos en específico. Hoy tenemos a Angie Álvarez, a Jairi Murillo, Marlene Díaz, Claro Osorio y quien habla Andrés Eduardo Rada. Entonces, básicamente, pues vamos a exponer cada uno de las experiencias de cada uno, vamos a compartir, vamos a hacer una lluvia de ideas después y bueno, y vamos a abrir de igual forma como la oportunidad de poder compartir sobre nuestra experiencia. ¿Listo? Entonces, iniciamos con Angie Álvarez. Angie, tienes la palabra. Hola, buenas noches chicos, buenas noches tutora. Bueno, esta tarea 3 sobre el diagnóstico de la educación inclusiva la hice con base en el Colegio Gimnasio La Colina. La dimensión que elegí es la dimensión A de crear culturas inclusivas. El indicador que elegí es crear en el Gimnasio La Colina una cultura inclusiva compartida por todos los implicados, que mejore con los años a través de la repetición de las autoevaluaciones. Bueno, por ahí el indicador y en el tema del análisis, construir comunidad. Los profesionales y los miembros del consejo escolar trabajan bien juntos y permite fortalecer los procesos de inclusión educativa en las instituciones educativas con la participación de cada uno de los actores educativos. También está fortalecer las políticas de inclusión educativa, generar conciencia de los procesos de la inclusión educativa y diseñar actividades pedagógicas direccionadas al alcance de la creación de una cultura inclusiva. Por este lado, el análisis, listo, eso es todo por el momento. No había prendido el micrófono. Gracias, Angie, muy amable. Entonces, continuamos con Jairi Murillo. Jairi, tienes la palabra. Buenas noches, tutora. En esta oportunidad y para la aplicación del INDEX, elegí como dimensión la dimensión A, que es la que nos habla de crear culturas inclusivas, y el indicador es el A2.1, que nos dice que en el centro todos comparten el compromiso con la inclusión. Para la parte del análisis de la aplicación, en la parte del consolidado de las respuestas, puedo resaltar que las preguntas acerca del indicador al entrevistar a la docente, me doy cuenta de que de manera general el personal de la institución cuenta con conocimientos acerca de la importancia que tiene hablar de inclusión y trabajar en pro de que el estudiantado y la comunidad educativa en general, incluyendo padres de familia, directivos, docentes, estudiantes, adopten los valores que son propios de una sociedad incluyente para que podamos convertir ese centro educativo en un escenario de inclusión. Luego tenemos aspectos positivos que encontré dentro de la entrevista y puedo resaltar que después de dar un tour por la institución, me doy cuenta de que tienen la planta física del colegio está adecuada para de pronto los niños que tienen dificultades para caminar. Hay la opción o el caso de un niño que no ve. Entonces, la profe me explicaba que están adaptando el salón de clases, la entrada hasta ese lugar para que el niño pueda desplazarse mejor, que se han hecho, no sé, reuniones, charlas con los padres de familia, con personas estudiadas en el tema para que el niño tenga la forma de encontrar en el colegio un lugar adecuado. Entonces, se instruye tanto a los padres de familia como al niño y a los mismos docentes de cómo trabajar en este caso. En la parte de la necesidad detectada, entonces encuentro que para que ese colegio sea un lugar inclusivo, es importante que todos hablen de la inclusión, así como nos decía el indicador. Es importante que los directivos primeramente se tomen la tarea de instruir a la comunidad en general de cómo llegar verdaderamente a la inclusión. Entonces, que se adopten los valores propios de la inclusión y que se entienda la diversidad como algo propio de nosotros como seres humanos. Esa sería la forma. Gracias.
Gracias, Jerry, muy amable. Entonces, seguimos entonces con Marlene Díaz. Marlene, tienes la palabra. Prende el micrófono, Marlene. Sí. Ni yo lo, no, yo lo había prendido y ahorita resulta que lo apagué y no sé. Marlene, debes prender el micrófono, qué pena. Qué pena. Primero que todo, muy buenas noches para todos. Buenas noches. La dimensión que me tocó fue desarrollo de prácticas inclusivas y el indicador es C1.1. Las actividades se planifican teniendo en cuenta a todos los niños. Bueno, pues la inclusión la tomé en la institución Patricio Angulo, en un pueblo que queda cerca a Buenaventura, Valle del Cauca, en donde pude observar que, o sea, se busca mejorar de forma integral las condiciones de vida de las personas, además de ofrecer, digamos, varios tipos de oportunidades laborales, económicas y educativas que cuenta y disfruta del resto de las sociedades. Gracias. Perfecto, Marlene, muchas gracias. Y tienes la palabra, Clara. Clara Osorio tiene la palabra. Buenas noches a todos. Buenas noches. Mi diagnóstico con base a la institución Cárdenas Centro. Debes de pronto acercarte más al micrófono, Clara. Ok, yo hice mi dimensión con base en el Colegio Cárdenas Centro. La dimensión es la C, desarrollo de prácticas inclusivas. El indicador es el C1.9. Los profesionales fomentan una atmósfera tranquila basada en el respeto. En el análisis, con este indicador pude darme cuenta de las estrategias que los docentes y la institución implementan ante los conflictos o problemáticas que se generan dentro del aula y cómo motivan a que los niños puedan darle solución por sí mismos, ya que estos pueden generar en el aula una oportunidad para aprender sobre sentimientos, relaciones y consecuencias de sus actos. Pero cuando estas situaciones se salen de las manos, sí toman otras alternativas para resolver los conflictos, de modo que influyan a los padres y a la institución para resolverlos. Entre docentes se apoyan mucho cuando se trata de algún alumno que genera conflictos. Buscan todos en conjunto una manera de poder ayudarlo. Además, con este indicador me permitió saber sobre los valores que se inculcan a los niños dentro del salón y que se promueven en el entorno inclusivo sin hacer sentir a nadie inferior. Se fomenta en los niños la iniciativa de poder fortalecer las relaciones personales entre ellos, contribuyendo a un ambiente donde los niños puedan fortalecer conocimientos, por lo que se deben implementar espacios donde generen ellos un buen desarrollo integral, desarrollo de sus capacidades, habilidades y permitiendo que tengan una buena relación con todos los niños del aula. Muchas gracias. Listo, Clara. Muchas gracias a ti también. Bueno, en este momento tomo la palabra. Yo, yo trabajo en un colegio llamado Liceo Creativo Mi Grandes Sueños. Nosotros, pues ya digamos que en la práctica, en este momento, tenemos dos casos de inclusión. Uno con síndrome de Down, que es bastante, un síndrome, digamos, bastante marcado. Y otro de otra estudiante que tiene TDA y tiene algunas cuestiones también auditivas. Y bueno, y también está en proceso de diagnóstico. Entonces, yo escogí la dimensión C sobre el desarrollo de las prácticas inclusivas, sobre todo porque digamos que ya el proceso que uno generalmente tiene con un estudiante cuando llega y es de inclusión es, pues, primero que todo, hacer la reunión con sus padres, preguntar si ya hay algún diagnóstico,
pedir toda la información pertinente de los profesionales de la salud y psicólogos y psiquiatras, todos los que hayan tratado los diferentes aspectos del proceso de inclusión o del diagnóstico. Posteriormente a ese proceso se hace una plantilla, un documento que se llama el PIAR, y el PIAR es una guía, es como una columna dentro del proceso de práctica de inclusión del estudiante en el colegio. Y ya se empiezan a generar estrategias para trabajar con el estudiante. Entonces, hablando del indicador donde todos se comprometen, básicamente se reúne el pleno, el profesorado, y nosotros hablamos del caso en particular, de las recomendaciones de los profesionales de la salud que llevan el caso, eh, cuáles son los pasos a seguir, se expone y se analiza el PIAR y ya se empiezan a generar estrategias. En este caso en particular, empezamos hace ya más o menos un mes a hacer una, una cartilla, una cartilla con unas plantillas para cada uno de los temas que se van a tratar con los estudiantes. Entonces, estas tienen todo el proceso didáctico ajustado a cada caso de acuerdo a las recomendaciones de los profesionales, donde se van a, pues, por ejemplo, en uno de los dos casos, que es el más complejo, que es el síndrome de Down, pues se va a enfocar en escritura y lectura, comprensión del tema, en fin, todo lo que la estudiante pueda desarrollar dentro del proceso. Hay una parte muy importante, y aquí hago un paréntesis, porque el tema de generar un buen ambiente de parte de los estudiantes es fundamental. Entonces ya nosotros hay un punto donde nos reunimos con el grupo, donde va a estar el alumno. Vamos a hablar de que este estudiante pues tiene unas condiciones especiales, que si tiene alguna pregunta, alguna cosa, entonces se socializa que el estudiante va a estar allí y se pide generalmente y se vigila el ambiente, el buen ambiente y el sano compartir entre ellos. Hemos tenido una experiencia muy bonitas porque ellos, los dos grupos donde están los dos niños, los han acogido mucho y ha sido una experiencia bonita porque eso hace parte de la adaptabilidad del estudiante en condición especial y también de su entorno. Entonces, es muy interesante. ¿Qué más les iba a decir? Pues básicamente es eso. Y lo más importante en el caso de la didáctica es generar esas estrategias en las cuales nosotros como educadores y docentes y formadores podamos transmitir el conocimiento, eh, vigilar que el estudiante empiece a generar un progreso en ese campo y eh, lograr también que se sienta adaptado, ¿no? Porque como uno da la clase y está el estudiante allí, entonces le da la clase a los, eh, a los estudiantes regulares, digámoslo de alguna manera, y con él también se está trabajando, con ella, dado el caso, si es niño o niña, pues se está trabajando esta cartilla, este manual, en este caso, básicamente. Bueno, gracias, compañeras y tutora. En este momento, pues empezaríamos entonces la lluvia de ideas. Entonces, tiene las palabras, podemos abrir los micrófonos y pues empezamos a compartir, ¿no? Bueno, quiero empezar de pronto con una por aquí que tengo, que es adoptar un enfoque educativo inclusivo, definir e implementar políticas que procuren asegurar a todos los educandos las mismas posibilidades de beneficiarse con educación pertinente y de alta calidad, de modo que puedan desarrollar plenamente su potencial con independencia del sexo o de sus condiciones físicas, económicas o sociales. Muy bien. De hecho, por esa razón, y quiero hacer una anotación con respecto a lo que lee Angie, se está creando, de hecho, ya han habido experiencias pasadas, se crea este manual que va dirigido al docente, pero también tiene las fichas prácticas para que el estudiante las desarrolle y tiene los aspectos importantes. Para que el estudiante se sienta incluido, que es lo más importante, se sienta cómodo cuando ve que sus pares, en ese caso, pues están estudiando también otros temas y que pueda también entrar dentro del proceso de aprendizaje. Listo. Compañeras.
Bueno, continúo con la lluvia de ideas y entonces, de acuerdo a las necesidades que detectamos en los casos de cada institución en la que trabajamos, puedo decir que lo que necesitamos primeramente es educar en inclusión. Entonces, para eso debemos explicar o demostrarle a toda la comunidad educativa del lugar en el que estemos trabajando que la inclusión, perdón, que para que no haya, para que haya inclusión es necesario que eliminemos primeramente todas las formas posibles de exclusión. A veces excluimos y ni siquiera nos damos cuenta, porque son actos que parecen o que a veces vienen implícitos en nuestras actitudes. Entonces es necesario que toda la comunidad educativa hable a una sola voz o en un mismo idioma y entendamos que existen muchas formas de excluir para que podamos llegar un día a incluir. Entonces, es importante también que fortalezcamos los valores o que las instituciones fortalezcan los valores inclusivos, como les decía anteriormente, que reconozcamos la diversidad como algo bueno, como algo que debe ser una riqueza, que debemos aprovecharla en todo momento. Entonces, es realmente necesario que se incluya siempre, no solo a los estudiantes, no solo actividades académicas con ellos o extracurriculares, sino que se incluyan los padres de familia, los docentes, todo el personal que haya dentro de la institución para que haya un mayor alcance a la hora de hablar de inclusión. Perfecto, es cierto. Y ese tema de la sensibilización es muy importante y eso obviamente queda a discreción de cada uno de nosotros docentes. Yo, el caso particular mío, siempre sensibilizo a los estudiantes regulares, vuelvo y digo, utilizo ese término para hablar de aquellos que no tienen un proceso de inclusión, y es en el tema de la empatía. La empatía pensando en que ellos tienen familia, el día de mañana van a tener una familia, y entonces que ese pudiese llegar a ser su caso para que los niños sientan que es necesario que este proceso de inclusión a nivel institucional y a nivel social sea cada día más consistente y que ellos mismos sean unos promotores de eso. Y hemos tenido unos casos muy bonitos donde hay estudiantes que se han comprometido a hacer un acompañamiento de estos niños, y muy bonito porque ellos se sienten acompañados, se sienten queridos en los procesos de socialización, en los descansos y todo. O sea, todo el tiempo están acompañados por estudiantes que voluntariamente han hecho este proceso. Hay algo importante que quiero anotar, y como esa lluvia de ideas, cuando uno está en una institución, y eso que las secretarías de educación de cada municipio, ellos están constantemente en capacitaciones. En este caso, para el colegio, nosotros en los próximos días vamos a tener una capacitación sobre el PIAR, que es este documento tan importante, que es como el guía, es como la base del proceso, es como el registro que se hace frente a las autoridades para que ellas sepan que dentro de nuestra institución hay niños con necesidades educativas especiales y de inclusión. Entonces, básicamente es eso. Bueno, ¿qué más sigue? Bueno, yo también hice mis aportes tomando en cuenta las necesidades detectadas que yo vi desde mi diagnóstico. Acércate un poco al micrófono, Clara, para que... Es necesario que Sí. los maestros puedan ser orientados ante nuevas estrategias pedagógicas, incentivando una mayor equidad educativa entre niños y niñas y que promuevan el desarrollo de las capacidades de cada uno de los niños. Gracias. Bueno, muy bien, Clara. Hago una otra anotación ahí, y es que nosotros tuvimos una experiencia muy bonita. Hace poco tuvimos la Feria de la Ciencia, y en la Feria de la Ciencia, en especial esta estudiante con síndrome de Down, la pusimos a exponer, o sea, el profesor, en ese caso, de ciencia natural, la puso a exponer junto con los otros estudiantes. O sea, en ese momento hubo una igualdad. Nos sorprendimos todos porque ella expuso lo que tenía que exponer como los otros igualitos. O sea, quedamos muy felices, de hecho, muy felices, estábamos eufóricos todos compartiendo, diciendo, qué bueno que descubrimos que hay una forma, en ese caso particular para este estudiante, que va a ser parte del proceso de aprendizaje. O sea, la vamos a seguir poniendo en pequeñas exposiciones dentro del aula, porque en ese caso estábamos con el colegio en pleno, y fue muy gratificante y muy bonito, y el aplauso, y la niña se sintió bien, y eso fue una cosa maravillosa. Listo.
¿Alguien más, compañeras? Bueno, entonces, bueno, ya después de la lluvia de ideas, pues empezamos a concluir la reunión. Pues yo personalmente pienso que esto es muy importante y mi conclusión principal es que lo más importante es que nosotros como docentes tengamos la disposición absoluta a generar procesos de aprendizaje didáctico inclusivo, ¿sí? Porque de hecho, hablando de la materia tal como didáctica, realmente sí es algo que termina siendo, perdón, termina siendo lo más importante. Mientras más recursos tengamos, mientras más desarrollemos esa sensibilidad, esa empatía y podamos generar procesos de aprendizaje y de enseñanza que sean más adecuados a cada caso en particular, porque recordemos que cada caso es especial, cada caso es particular. Hay niveles en las diferentes digamos que situaciones, por ejemplo, en el espectro autista, ya sabemos que los últimos descubrimientos es que ya no se habla del autismo como tal, sino de un espectro, o sea, de un rango de diferentes tipos, desde Asperger hasta, bueno, hasta desde el más leve hasta el más complejo. Y cuando nosotros identificamos e individualizamos cada caso con el PIAR, con el equipo de trabajo, va a ser mucho más efectivo. Y hay algo importante y la experiencia mía personal es que cuando logramos que cada profesor, cada docente comparta sus experiencias positivas y aún negativas, porque puede ser que hice esto y no funcionó, entonces eso va generando todo una, un programa o un conjunto de estrategias conjuntas con cada uno de los casos, básicamente. Entonces, no sé si alguien más quiere hacer conclusión y para ir terminando entonces. Listo. Entonces yo voy a concluir resaltando la importancia, además de que nosotros como docentes podamos escudriñar un poquito más documentos como este, como el INDEX, que al igual que muchos otros que deben existir, nos aportan en gran manera y son muy significativos para nuestro proceso de formación y aún, bueno, para los que ya estamos trabajando en este campo y para los que van a empezar en algún otro momento, aportan demasiado a nuestro proceso y nos preparan para ser útiles en la construcción de aulas más inclusivas, en las que se logre entender sobre todo que siempre hay un espacio para todos. Entonces, eso es incluir. Gracias, compañeros. Gracias, tutora. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí, yo para finalizar por aquí tengo una pequeña conclusión. Bueno, la inclusión educativa es un enfoque que procura transformar los sistemas educativos y mejorar la calidad de la enseñanza a todos los niveles y en todos los ambientes, con el fin de responder a la diversidad de los educandos y promover un aprendizaje exitoso. Muy bien, gracias, Angie. ¿Alguien más? Bueno, listo. Entonces, agradecemos la atención en especial de la tutora y todos aquellos que logren observar el video. Gracias, compañeras. Y bueno, eso es todo. No queda más sino seguir trabajando en pos de nuestra formación. Muchas gracias a todas y bueno, buenas noches. Que tengan una buena noche. Gracias. Hasta luego.